8:54. Avanzamos con otro tema. El gobierno buscaría impulsar el proyecto para implementar un tren entre Santiago y Valparaíso. Esto pese a que se han advertido algunas dificultades técnicas para poder desarrollar esta anhelada iniciativa. Sí, vamos a tomar contacto con Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte, para hablar sobre este tema que tanta esperanza genera, ¿no? Sobre todo por los accesos en distintos puntos de un país largo como es el nuestro. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. Gracias por invitarme. ¿Qué tan adelantado pueden verse estos proyectos para un tren entre Santiago y Valparaíso como primer paso, ministro? Bueno, este es un proyecto que lleva décadas estudiándose. A modo anecdótico, cuando yo salí de la universidad, el primer trabajo que me tocó hacer fue evaluar la demanda por un tren rápido Santiago-Valparaíso. Y la verdad que cuando uno mira los resultados que hemos observado, por ejemplo, en el tren Santiago-Rancagua, que son muy alentadores y que hemos logrado capturar gran demanda y la gente está muy satisfecha con el servicio, uno dice, bueno, ¿por qué no hemos tenido el mismo resultado con Santiago-Valparaíso? Que Valparaíso es bastante más grande, ¿no es cierto? Y parte de los problemas es que la geografía entre Santiago y Valparaíso, sobre todo la llegada a Valparaíso, presenta desafíos geográficos que hacen que para el tren sea un poco más difícil. Eso no significa que no esté en el programa de gobierno avanzar decididamente en estudiar este proyecto y poder buscar avanzar hacia lo que todos anhelamos, que es poder desplazarnos rápidamente entre Santiago y Valparaíso a través de un ferrocarril que más encima está como en las expectativas y en los anhelos de todos. Sí. Ministro, ahora, ¿en qué parte del proceso está hoy día este proyecto? ¿En qué etapa estamos? Bueno, en este momento lo que ocurrió en el periodo previo fue que llegaron dos iniciativas privadas. Es decir, hubo dos equipos privados que presentaron distintos trazados y esos proyectos están en concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, que está estudiando su conveniencia, está identificando, por ejemplo, cuántos serían los tiempos de viaje, si realmente las personas que hoy día se van en bus y tienen un viaje directo o en auto que van a veces directo puerta a puerta, estarían dispuestas a cambiarse al tren. Y por lo tanto tenemos que lograr diseñar un tren que efectivamente la gente lo use. Y por lo tanto es muy importante esta fase para poder identificar si los proyectos que tenemos arriba en carpeta son proyectos atractivos de una perspectiva social y si serían atractivos para que la gente los use, ¿no es cierto?, de una perspectiva individual. Nosotros como autoridad entrante estamos trabajando también y vamos a trabajar en otras alternativas que también podrían ser atractivas para poder conectar estas dos ciudades de una manera que hagan lo más posible sentido para el usuario de una perspectiva, ojalá, puerta a puerta. Y en base a eso vamos a ver por qué lado nos vamos. ¿Cómo? ¿Qué otras alternativas podrían estar sobre la mesa? No, o sea, la verdad que las alternativas son los trazados a veces directos, otros van por el camino más antiguo, conectando por Limache, por Tiltil. Hay distintas alternativas y yo creo que aquí hay que mirar con mucho cuidado qué posibilidades tenemos, qué conexiones también podemos hacer con los sistemas de transporte público de ambas ciudades. Ministro, se habló o hace algunos días lo costoso que es tener este sistema, por eso usted afirma de garantizar que se use un transporte público como esto, que necesariamente, como es costoso, necesita que sea muy utilizado, ¿no? ¿Cómo se compensa en un proyecto previo, en esta primera etapa, para evaluarlo? Bueno, lo que uno tiene que mirar acá, no puede mirar el tren como un sistema aislado, así como si el tren realmente recibiera la demanda en forma mágica. El tren va a recibir demanda que está distribuida, en el caso de Santiago, tanto en los orígenes o en los destinos, en toda la región, entonces, o toda la conurbación. Entonces la pregunta es, por ejemplo, dependiendo del trazado, dependiendo de las estaciones que se utilicen en su inicio, cómo la gente va a poder llegar ahí, si es conveniente, en comparación, por ejemplo, con tomar tu auto, en el caso de la gente que dispone de uno, sí, o de acercarse a una estación de bus con la tarifa del bus en caso de la gente que no tiene auto. Entonces, la pregunta aquí es cómo diseñamos un sistema que nos dé garantías de que los recursos que vamos a poner en un tren Santiago-Valparaíso tengan la rentabilidad social, así le llamamos en esta jerga, tenga la rentabilidad social que se le exige a los dineros del Estado. Y con los estudios que se ha hecho ahora, ¿es y sería rentable? Le pregunto porque siempre se hace la comparación, por ejemplo, que un sistema de buses, en este caso a Valparaíso, hablando de distancias más cortas, evidentemente es menor de lo que una inversión como esta requiere.
Por supuesto, y por lo tanto la pregunta aquí es, los estudios que hemos hecho de proyectos previos hasta acá no han tenido la rentabilidad social que uno le exigiría al proyecto, y por eso es que, como yo le contaba, ese proyecto que a mí me tocó estudiar el año 1995 no está implementado porque no logró convencer a las autoridades de que tenía la rentabilidad adecuada comparado con otras inversiones posibles que tiene el Estado. Entonces la pregunta que estamos haciendo ahora es mirar los proyectos que están arriba de la mesa, 2 de ellos presentados por privados, y ver si podemos garantizar o tener la tranquilidad de que esos proyectos sí lo van a tener. ¿Y cómo se obtienen las rentabilidades sociales? Y esto tal vez interesante, las rentabilidades sociales no tienen que ver con la tarifa que va a cobrar el ferrocarril, sino que con los ahorros sociales, de costos sociales que presenta un proyecto como esto. Por ejemplo, al sacar gente de la autopista, genera beneficio en que hay menos congestión y hay menos tiempos de viaje. Al sacar viajes de la autopista, permite que haya menos contaminación, y eso también nos importa, que haya menos accidentes. Todos esos elementos se van sumando a la hora de decir, este proyecto logra capturar beneficios sociales que son relevantes a la hora de decidir si es plata bien invertida o no por parte del Estado. Ahora, ministro, hay una definición anterior que es bien importante también y que es de carácter político, ¿no? Y que tiene que ver con la consideración que tenga este gobierno respecto al tren como medio de transporte. Yo recuerdo haber escuchado alguna vez a algún expresidente de EFE, por ejemplo, diciendo que no había una consideración especial por el tren, que siempre quedaba al margen por distintas razones de las planificaciones de transporte a nivel nacional. ¿Cuál es la consideración que va a tener este gobierno con el tren como medio de transporte? El tren es una de las dimensiones del programa de gobierno en materia de transporte del presidente Boric. Y por lo tanto, parte de nuestro trabajo, nuestra preocupación, es cómo podemos generar más proyectos de inversión ferroviaria, no solamente en la conexión de Santiago, sino que también en otras zonas del país. Esto es muy importante, no olvidar las regiones. Ahora, es interesante que si uno mira el gobierno previo, ellos también tenían un proyecto importante de ferrocarril, y pareciera que el ferrocarril es un tema que cruza política y que la mayoría de los chilenos anhelamos que que vuelva el ferrocarril en buen estado, en buen estándar, pero que sea al mismo tiempo proyectos que logren capturar la demanda y no sean trenes que no circulan sin los pasajeros que uno aspira. Sí. Entonces, pero lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, en la conexión entre Santiago y Rancagua, entre Santiago y Nos, el metro de Valparaíso, ¿verdad? El tren que va de Temuco también hacia Lautaro. Hemos tenido experiencias positivas. Yo creo que de a poco estamos retomando este tren que teníamos tan abandonado desde hace quizás 40, 45 años, y estamos pasando a volver a tener un tren que nos da expectativas de que puede volver a ser un actor que no solamente se gana el cariño de la gente, sino que además muestra la rentabilidad que uno espera de este tipo de inversión. Ahora, la semana pasada conversábamos con Pedro Pablo Errázuriz, ex ministro de Transporte, ex presidente de EFE, refiriéndose a la alternativa del tren ante la congestión en las carreteras, fundamentalmente, ¿no? Hablamos después de ese kilométrico taco que hubo en la Ruta 5 hace casi 2 semanas. Y él planteaba, mire, para solucionar esos tacos se necesitarían 1000 trenes, ¿no? En un número grueso, digamos, como para sacar a toda la gente que está circulando por las carreteras. Lo que daba cuenta de alguna suerte de romantización también del tren como una bala de plata que podría solucionar todos los problemas. ¿Usted cree que ese puede ser un asunto también que está influyendo hoy día en el debate en materia de transporte, que se vea el tren como una solución y hay que conectar todo Chile con un tren cuando quizás no es una respuesta tan sencilla ni tan obvia? Yo creo que Pedro Pablo tiene razón en ese sentido, pero yo creo que lo que tenemos que avanzar es ir gradualmente, ir generando estas mejoras localmente en torno a las grandes urbes, de ir conectándola de a poco con las ciudades periféricas, como en este caso, en el caso de Santiago, Rancagua, Valparaíso, el tren a Rancagua, ir después llevándolo a San Fernando, que llegue a Chillán de buena manera, probablemente de Temuco tal vez empezar a acercarnos hacia el norte, y de a poco nos vamos a dar cuenta que quizás vamos a empezar a tener un montón de ramales de ciudades suburbanas, tal vez Puerto Montt hacia Yanquihue, que sería ideal, y una vez que tengamos eso, tal vez ahí podemos pensar en algo un poco más ambicioso y estructural como columna del país en este sector. Pero por el momento a mí me parece razonable ir avanzando a paso seguro de que cada proyecto que se implementa es un proyecto que termina siendo una buena inversión y que logra al mismo tiempo atraer pasajeros. Fíjate que lo que estamos observando, por ejemplo, el acceso desde el sur de Santiago es bien atractivo y deja de ser algo simbólico. El metro de Valparaíso, por ejemplo, que conecta Limache con Puerto, tampoco es un servicio que sea simbólico. Si yo todos esos viajes los
los pasos del transporte público y el automóvil, la congestión que tendríamos en la conurbación, ¿verdad?, de Valparaíso, Viña, sería muchísimo más alta. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en forma segura, dar pasos que nos den tranquilidad, y yo creo que también segura pero rápida. Eso no significa que tenemos que ir lento, y yo creo que hay varios proyectos en carpeta en los cuales nos podemos entusiasmar y que podemos ir estudiando para conseguir recursos y así ir avanzando. Ministro, en el tema de la contingencia, ¿qué balance tienen hasta ahora de la paralización o movilizaciones que han hecho algunos camioneros en la ruta 5, por ejemplo, a la altura de Paine? Hubo congestión desde las últimas horas, pero se agudizó más esta mañana. Y al escuchar a los dirigentes, no solamente hablan de la poca seguridad de los transportistas, sino que también extienden sus problemáticas al cobro del TAC. Bueno, efectivamente hemos tenido hoy en la mañana problemas en tres puntos: Arica, en Calama, también en el sector de Paine, en que hemos tenido algunos bloqueos de carretera, lo que por supuesto que nos preocupa y es algo que estamos trabajando desde el Ministerio del Interior. Importante decir que las agrupaciones gremiales no se han sumado a estas paralizaciones, y las agrupaciones gremiales son justamente los grupos con los cuales hemos estado conversando y dialogando en las semanas previas, y eso también es tranquilizante porque muestra que a través del diálogo también podemos ir encontrando una forma distinta de relacionarnos que no exija este tipo de acciones. Yo espero que esto se pueda resolver prontamente y podamos seguir más bien por la línea del diálogo y de la conversación respecto de los problemas que el gremio de camioneros tiene, y el gremio de camioneros, por supuesto, que cumple un rol relevante en el país, y tenemos que ver cómo podemos ir haciendo eso compatible con el tipo de desarrollo que queremos ver. ¿Y hay alguna medida como para mañana donde también se anuncian algunas movilizaciones, ministro? Por el momento solo estamos en materia de conversación con algunos de los actores involucrados para poder entender también mejor cuáles son sus requerimientos, ver si son razonables y en base a eso poder tomar acciones. Bien, ministro Muñoz, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias, ministro. Gracias. Insisto en mi llamado a que la gente registre su domicilio en el CERVEL. Eso es muy importante. Para las consulta.cervel.cl nos va a permitir poner a la gente mucho más cerca, en un lugar de votación mucho más cerca de su domicilio, y eso va a ser fantástico porque va a permitir que hasta el 70% de la gente de Santiago va a poder ir caminando, y eso hace que el transporte ese día sea de otra forma. Así que por favor, dígale a sus familiares, dígale a sus amigos, no se pierda la oportunidad antes del 1 de mayo, cuando se acaba el plazo, de ir a mi consulta.cervel.cl o a las oficinas del CERVEL, del Registro Civil o de Chile Atiende. Ministro, con su carnet en el segundo caso y con la clave única en el otro. Para profundizar en ese punto, va a haber una planificación de transporte, me imagino, especial, y por eso el llamado, ¿no? En función de esos cambios que se hagan de domicilio para esa fecha. Por supuesto, eso es la segunda parte. La primera parte es que si nosotros logramos que las personas registren su domicilio real, estamos haciendo un trabajo con CERVEL de disponer a las personas en un local de votación cerca de su domicilio. Y eso es un cambio de la regla del juego total. Sí. Porque el 70%, por ejemplo, en el caso de Santiago, va a poder ir caminando. Además de eso, tenemos un trabajo con la Dirección de Transporte Público Metropolitano de fortalecer los servicios que son especialmente relevantes respecto a los locales de votación. Así que les pido, por favor, en esta etapa, esta semanita, por favor, todos actualicen su domicilio, y eso nos va a permitir hacer el trabajo mucho mejor para un día tan relevante como es el 4 de septiembre próximo, en que la votación además es obligatoria. Sí, el plebiscito de salida de lo que resulte de la convención. Gracias, ministro, por hablar con nosotros. Que tenga muy buen día. Gracias, Sebastián. Que tengan un buen día también. Igualmente, Chao. Hasta luego.